Bueno, Ok. entonces, a todos bienvenidos. Este es el Seminario Internacional de la Maestría en Ingeniería Civil y hoy normalmente se hace en inglés, pero esta vez lo vamos a hacer en español, pero pues es internacional debido a desde donde se está generando la presentación y la persona que está con nosotros. Nos acompaña la doctora Sandra Méndez. Ella es ingeniera civil de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene una maestría en la Universidad de los Andes y su doctorado en la Universidad Javeriana también. Ella fue profesora del Departamento de Ingeniería Civil por muchísimos años y gracias al trabajo que Sandra hizo, eh, Prosofi es el Prosofi que conocemos hoy. En la actualidad, ella vive en Suiza y trabaja como project manager para una empresa que se llama Ecopartner. Entonces, queda con nosotros la doctora Sandra Méndez. Muchas gracias, Sandra, por aceptar la llamada de la maestría en Ingeniería Civil de la Universidad Javeriana. Te quiero preguntar si existe algún problema de grabar tu presentación para luego ser compartida con los otros estudiantes de la maestría en Ingeniería Civil por el canal que tenemos en YouTube. No, no hay problema. Bueno, listo, Sandra. Entonces, el seminario virtual es tuyo. Ok, muchas gracias a ti y a todos por la invitación y la oportunidad. Em, lo que les voy a presentar hace parte de mi tesis doctoral. Como dijo Federico, yo hice la tesis en la Universidad Javeriana y tuve la oportunidad de hacer mis pasantías aquí en Suiza, en EMPA, en el Laboratorio de Materiales, Tecnología y Sociedad de acá. Eh, lo que les voy a presentar lo he llamado diseño sistémico de soluciones y contiene principalmente dos grandes partes. Una es la tesis doctoral como tal, que, que he tratado de constituir en unos slides sencillos porque pues no tengo el tiempo para explicarlo todo, pero yo voy a dar los documentos para quienes quieran profundizar en alguna parte de la tesis y luego unas aplicaciones prácticas de la misma tesis durante el periodo en el que hice el doctorado y algunos trabajos posteriores que tenía la oportunidad de hacer aquí desde Suiza. Eh, Antes de empezar con la tesis como tal, quisiera solo presentar un poco la motivación que yo tuve para llegar a la tesis que van a ver. Y es que yo soy ingeniera civil de formación, ingeniera civil javeriana, pero siempre me han llamado la atención tanto las problemáticas ambientales relacionadas, por supuesto, con infraestructura y con ingeniería, pero también la parte social de los proyectos. Tengo una combinación de esas dos alas dentro de mi quehacer profesional. Entonces, yo empecé a tener proyectos con comunidades, tanto en Bogotá como en Putumayo, Amazonas, diferentes partes del país, enfocadas en saneamiento básico, manejo de residuos sólidos principalmente, y empezamos a evidenciar que muchas veces pensamos que las soluciones de los problemas que vemos como ingenieros son técnicos y pensamos, por supuesto, en la importancia de diseñar o construir el puente del edificio o en estos casos las plantas de tratamiento, sea de aguas o de residuos, muy desde el enfoque técnico. Y empezamos a encontrar muchas inversiones perdidas, desperdiciadas en las comunidades, que se veía que iban ingenieros, implementaban proyectos desde el enfoque puramente técnico y luego la comunidad, al quedar ya sola sin los ingenieros, pues abandonaban en algún momento la tecnología, porque no estaban realmente involucrados, ni muchas veces ni aprendían a manejarla o a operarla. Entonces empecé a trabajar con otras ciencias, con antropología, con sociología, con educación, para desarrollar estrategias de educación ambiental y de participación y empoderamiento comunitario para ver si podíamos lograr algo más de sostenibilidad en los proyectos de ingeniería. Y esas son las motivaciones que me llevaron a la pregunta en mi tesis doctoral.
Era también pensando en cómo acompañar el diseño de proyectos o la identificación y solución de conflictos desde la ingeniería, el diseño e implementación de políticas y cómo lograr que estas implementaciones, estos proyectos sean realmente sostenibles. Y ahí empezamos a hablar de empoderamiento, involucramiento, compromiso, apropiación, que es un poco más desde las ciencias sociales. Entonces el enfoque de lo que les voy a presentar puede que se salga un poco de lo que pienso que tal vez ven en muchos proyectos o cursos, pero yo sé que también tienen el enfoque social y ambiental desde la formación en la Universidad Javeriana. Eso era una breve introducción de mi motivación. Ahora mi tesis se llamó Diseño Sistémico, Diseño Sistémico para la gestión más sostenible de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en países en vía de desarrollo. Mi director fue el doctor Rafael González del Departamento de Ingeniería Sistemas de la Universidad Javeriana. El objetivo principal de mi tesis era lograr mejorar la sistemicidad de la toma de decisiones para aumentar la sostenibilidad de la gestión. Y siempre vamos a estar navegando entre estos dos conceptos. Por un lado, lo sistémico al tomar decisiones o al diseñar proyectos y lo sostenible de esas decisiones o de esos proyectos al ser diseñadas e implementadas. Para eso lo que utilicé como eje principal fue un Decision Enhancement Studio, que es como un estudio en el que las diferentes personas que van a tomar una decisión se sientan a tomarla y se valen de ayudas tecnológicas y de protocolos, procesos para facilitar esa decisión. Eso es lo que como el producto principal de mi tesis, aunque acompañada de muchos otros productos que les voy a mostrar. Desde la estrategia metodológica yo me basé en la investigación en ciencias del diseño, que parte del ciclo normal que conocemos como ingenieros de diseño, en donde tenemos unos requerimientos que nos demanda el problema, sea el contexto del problema, en donde hay unos actores, unos procesos, una historia. Nosotros recibimos esos requerimientos o los documentamos, hacemos nuestro diseño, lo implementamos y lo evaluamos y también a la vez estamos tomando de la base de conocimiento lo que usamos para diseñar, sean modelos, metodologías, teorías. El plus que tiene esta teoría de la investigación en ciencias del diseño es que cierra estos ciclos, haciendo que por el lado del ciclo de relevancia, que es el que tienen a la izquierda, no solo voy y levanto los requerimientos de mi diseño, sino que a la vez los voy testeando el diseño y voy cambiando el contexto, impactando el contexto a la medida en la que voy avanzando en el diseño. Es diferente, veo el problema, empiezo mi diseño aparte y luego vuelvo y lo implemento. Es una visión diferente. Y a la vez, como era una tesis doctoral y esto es investigación, pues tenemos que contribuir con nuestro diseño también en el ciclo de rigor, con alguna teoría, algún modelo o artefacto. Eso es rápidamente lo que es la estrategia metodológica que yo utilicé. Eso como lo dicen en términos prácticos. Desarrollé unos estudios de caso, principalmente dos que les voy a mostrar. Uno fue la gestión de residuos electrónicos en Colombia y otro caso fue en la Javeriana misma, como una escala de ciudad, el campus de la universidad. Estuve trabajando con los diferentes actores y procesos de la gestión de residuos en ambos contextos, nacional y javeriana. Con base en todo este fase de campo, diseñé un modelo basado en agentes, un MBA que implementé y luego utilicé como parte de las herramientas en el Decision Enhancement Studio que hice con los actores relevantes. En este caso, el estudio explícitamente lo hice en el diseño de la política de Colombia, entonces fue algo que implementé con el Ministerio de Ambiente, con la ANDI, y eso se los voy a mostrar más adelante también. Y la idea es que se cierre el ciclo mirando ya al posterior al diseño cómo implementamos la política, en ese caso específico, o sea, cómo impactamos el contexto. Los dos estudios, como les dije, son
la gestión de residuos electrónicos en Colombia y la gestión de residuos electrónicos en la universidad, trabajando en ambos contextos con los actores que toman decisiones en ambas escalas. Y el eje principal fue el diseño de política a ambas escalas. Utilicé diferentes metodologías, voy a mencionar solo algunas, en realidad este fue un trabajo multimetodológico por la complejidad del tema. Pero antes de seguir con la metodología específicamente de la tesis, quisiera explicar rápidamente qué es esto del enfoque sistémico. En mi tesis pues se llama decisiones sistémicas, pero de pronto no es siempre claro qué es esto de lo sistémico. Entonces, y también después, ¿qué son estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? Dentro del pensamiento sistémico hay muchos conceptos y muchas corrientes que por supuesto no podríamos abordar en este espacio, pero me voy a centrar en algunas importantes que fueron las que yo tomé para diseñar la metodología que utilizamos en el diseño de la política en Colombia. Una de esas es, pues, ¿qué son sistemas? Parte de las definiciones de qué es un sistema se basa en los conceptos de partes y relaciones que a su vez conforman subsistemas. Esto que vamos a ver aquí es en realidad cómo funciona nuestra mente, cómo nosotros percibimos el mundo. Y hablando desde la ingeniería, pues cómo percibiríamos, por ejemplo, el contexto donde está el problema que queremos solucionar con nuestra ingeniería. Entonces, una forma de verlos entre partes y relaciones. Y el ejemplo más sencillo para explicar este concepto dentro del pensamiento sistémico es el cuerpo humano, por ejemplo, como sistema. Está compuesto por partes que a su vez, si vamos bajando de nivel, nos damos cuenta que son en realidad subsistemas y así sucesivamente hasta llegar a las partículas más pequeñas. Y hacia el otro lado también, las personas conformamos sociedades y así sucesivamente hasta conformar el planeta, y más allá de los sistemas sociales, pues existen también otros elementos. Y todo esto es un sistema en realidad complejo, lleno de relaciones entre los diferentes subsistemas. Es importante en el momento de pensar en abordar una problemática desde el enfoque sistémico. Otro concepto, otra parte importante de esto son las cosmovisiones o los conceptos como tal. Por ejemplo, cuando uno dice la palabra Tierra, hay personas que se imaginan el planeta Tierra y además cada persona puede imaginarse un planeta Tierra de manera diferente, y adicionalmente otras personas pueden pensar en Tierra como el sustrato para sembrar plantas, por ejemplo. Eso es importante cuando como ingenieros vamos a diseñar algo que involucra, por ejemplo, comunidad y otros actores, y estamos hablando de agua potable, por ejemplo, que nos sucedió a nosotros en el proyecto en Amazonas, o agua residual. ¿Realmente estamos hablando de lo mismo o las personas que van a recibir el diseño o a beneficiarse lo entienden de forma diferente? Y tenemos que empezar a construir esos conceptos claves para nuestro proyecto de ingeniería en forma conjunta. Otra parte importante del pensamiento sistémico aplicado al diseño es que normalmente si nos preguntamos cuál es el problema principal cuando observamos una situación problemática, cada persona puede pensar algo diferente, y en realidad si sumamos la visión de diferentes personas es posible que estemos simplemente sumando como lo que se ve del iceberg, utilizando esa analogía, pero en realidad no estamos yendo a cuál es el problema fundamental, estructural o real, al que tal vez desde el punto de vista de diseño de política deberían apuntar las estrategias. Entonces, esto también es algo que consideramos dentro de la metodología que diseñamos. Y la lógica causal, que por supuesto cuando hablamos de pensamiento sistémico hablamos de causa y efecto en el tiempo. Esto es un ejemplo sencillo solo para mostrar lo complejo que puede ser, que seguramente ustedes conocen este tipo de herramientas de diagramas causales, donde podemos ver si aumenta una variable, cómo se afectan las siguientes. Y puede ser tan complejo como la problemática misma lo demande, especialmente en problemáticas sociotécnicas. También cómo funciona la mente y cómo abordamos
automáticamente sin darnos cuenta los problemas y las soluciones es que vemos la situación hoy, la situación problemática que queremos solucionar, pero al mismo tiempo estamos pensando en cómo debería ser, cómo sería ese futuro ideal, ese diseño ideal. Eso también está incluido dentro de la metodología. Y cómo todo esto se puede aplicar en la toma de decisiones, que era mi enfoque principal metodológicamente hablando. Entonces, un ejemplo muy sencillo de lo complejo que puede ser tomar una decisión es, por ejemplo, un alcalde que quiere invertir en su ciudad y quiere encontrar cuál es el problema principal o la causa principal de la problemática que se observa en la movilidad, como por ejemplo Bogotá. Entonces, para algunos expertos o personas puede ser que hay demasiados carros, para otros puede ser que el problema principal es que no hay suficientes vías, para otro el problema principal puede ser que el transporte público es insuficiente o funciona mal, o es muy costoso y así sucesivamente. ¿Cómo puede hacer entonces el alcalde para tomar una decisión de la mejor forma cuando hay tantas posibilidades de decir este es el problema principal? Entonces la metodología que diseñamos usa muchas herramientas que pueden facilitar este tipo de procesos y aplicado a la toma de decisiones, además, en el proceso tenemos una comprensión más completa de la problemática en general, buscamos soluciones mucho más holísticas, de mucho más sostenibles y generamos aprendizaje en todos los involucrados en un proceso de diseño. Ahora, ¿qué son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? Solo para clarificar y hablar como de lo mismo. Los aparatos eléctricos y electrónicos son todos los que necesitan energía eléctrica o electrónica para funcionar, obviamente celulares, bombillos, pero si nos damos cuenta, nuestra vida está realmente llena de estos aparatos. Mientras están en funcionamiento, los llamamos aparatos de eléctricos y electrónicos, pero cuando ya son obsoletos para nosotros, ya dejan de cumplir la función, se convierten en un residuo de aparato eléctrico y electrónico. Y el problema es cuando no hay sistemas de gestión de estos residuos que generamos por montones cada día en nuestra sociedad moderna y de avance tecnológico diario, podría decirse, es que los disponemos de cualquier manera, sea botándolos con los residuos normales en las casas o en las empresas o entregándolos a sistemas de recolección informal. Y allí es la problemática principal. Estos aparatos siempre contienen muchos elementos que pueden ser tóxicos si se manejan de manera errónea o poco responsable. Este es un ejemplo sencillo de lo que podría tener un celular, prácticamente más de la mitad de la tabla periódica y allí hay muchos potenciales tóxicos. Y en la informalidad vemos que no se maneja con responsabilidad, además porque ellos tal vez no tienen el conocimiento de exactamente qué elementos tienen todos estos cables, pantallas, tarjetas. Y incluso esta foto es en la Candelaria, una persona que está haciendo unas artesanías con bombillas que tienen seguramente mercurio en su interior y de pronto no lo sabe y él mismo está soplando estos tubos, estas lámparas y pues está absorbiendo el mercurio. Entonces si sumamos esto a poblaciones grandes, conociendo nosotros en nuestro contexto colombiano el nivel de la informalidad en el reciclaje en general que incluye estos aparatos, pues es un problema tanto social, de salud pública como ambiental, porque impactamos también suelo, agua, aire. Pero también vemos oportunidades, porque precisamente hay allí elementos que podrían recuperarse y podrían, por ejemplo, sustituir la explotación primaria de algunos elementos como cobre, como oro, y disminuir de manera directa o indirecta también las problemáticas de la minería ilegal, por ejemplo, en nuestros países. Está el proceso de extraer de los RAE los metales preciosos y tierras raras que se pueden aprovechar, se denomina minería urbana y eso es lo que el mundo le está apuntando durante los últimos años. En Latinoamérica estamos empezando y de Latinoamérica, Colombia es de los países más avanzados en estos sistemas de manejo de RAE. Ahora, ¿qué implica esta gestión de residuos electrónicos? Como cualquier gestión de residuos, tenemos la producción del aparato, por ejemplo, del computador, del celular, de la nevera,
luego hay una distribución del aparato, hay un consumo de nuestra parte y hasta ahí es aparato y luego se convierte en residuo, que implica una recolección, un procesamiento manual, mecánico, metalúrgico. Lo que no se puede aprovechar va a una disposición final responsable y lo que sí vuelve al ciclo de producción. Es el ciclo normal de la gestión integral de residuos aplicado en este tema, en este caso, perdón, a residuos electrónicos. Y también con base en estos procesos, pues tenemos unos actores relevantes que buscamos involucrar en el diseño, por ejemplo, de la política en Colombia. Y son los productores de aparatos, que pueden ser importadores o los que ensamblan nacionalmente o localmente, los distribuidores tanto de aparatos nuevos como usados, que es un tema también importante en nuestro contexto, los consumidores de uso y de reuso de aparatos y luego los recicladores o recolectores autorizados, los programas postconsumo, que vamos a ver más adelante qué es esto, los gestores y otros como la academia, como las ONGs y por supuesto los gobiernos con la responsabilidad de hacer un manejo responsable de estos aparatos en los países. Entonces, habiendo aclarado un poco qué es esto del enfoque sistémico y qué son los RAE, continúo entonces con la metodología. Lo que yo hice fue entender, con base en entrevistas, en trabajo con los actores reales, cómo está el sistema actual y hacia qué sistema quisiéramos ir en el país. Y de allí, entonces, identificamos los requerimientos de diseño que en general necesitaría un sistema sostenible de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como sistemas de información, saber cuántos residuos está generando el país, cuántos contienen mercurio, cuántos contienen cobre, o cuántos son reutilizables, cuántos son aparatos de consumo domiciliario, etcétera. Es un ejemplo, pero pues había una lista de requerimientos dentro de los cuales yo solo tomé algunos porque pues tenía un tiempo limitado para realizar mi proyecto. Basada en los temas de infraestructura de recolección, en la coordinación y cooperación que necesita un sistema para ser implementado, en la participación de los decisores en los sistemas de incentivos y por supuesto en la academia, siendo yo parte de la Javeriana durante ese proceso, pasé a diseñar lo que se llamó el Decision Enhancement Studio, que es un espacio que nos permite trabajar con los tomadores de decisión y tener un objetivo muy general. En este caso era cultivar un entorno en el que los responsables de la política en Colombia sostuvieran discusiones, perdón, tomaran decisiones de una forma más sistémica y entendieran de una forma más holística el problema a solucionar. Y en el mismo espacio, las herramientas tecnológicas que se utilizaron para generar ese entorno, pues también pueden tener su propio objetivo, como generar discusiones más específicas. En mi caso, el ABM que diseñamos, la simulación basada en agentes, tenía como objetivo algo más ligado a los consumidores, por ejemplo, dentro de todo el sistema. Entonces, el taller, por llamarlo así, el estudio, involucró Ministerio, ANDI y otras entidades, aunque el objetivo específico de la herramienta que utilizaron ellos era mucho más pequeño, era como influenciar consumidores para que devuelvan los equipos. Esa es una ventaja que nos ofrece estos espacios. Podemos tener múltiples niveles de objetivos y desarrollar herramientas que faciliten ese cumplimiento de objetivos. Me voy a centrar un poco en el ABM porque puede ser tal vez algo interesante para algunos de ustedes. Es un modelo basado en agentes, nos permite modelar decisiones de personas o de animales. No sé si alguno conoce este tipo de modelación en una forma muy interactiva que incluso podría parecer como un juego que utilicen las personas que van a diseñar un proyecto, por ejemplo, relacionado con inundaciones o con manejo de residuos en un territorio y necesite que las personas entiendan si tomo esta decisión, qué sucede, si tomo esta otra, qué sucede. Son herramientas muy útiles. En este caso, yo lo que hice fue modelar con dos sistemas post-consumo, que ya les voy a mostrar de qué se trata. Es simplemente en donde nosotros como consumidores podemos entregar, por ejemplo, nuestros computadores en Bogotá o en Colombia, configurar dos sistemas de estos post-consumos
y ver cómo reaccionan los consumidores, si entregan o no sus equipos a esos programas, dependiendo de los incentivos que los programas ofrecen. Y también, porque era importante para el contexto, mostrar un poco cómo funcionaba la cooperación entre productores de equipos, por decir algo, Sony o Whirlpool, o con neveras, y los distribuidores de los equipos, porque la cooperación es algo fundamental en este tema. Por eso el modelo se llamó Coop for Swim, que era Cooperation for Sustainable We Management, y lo encuentran en el link que les dejo en la presentación. El límite de este modelo lo fijamos con los actores relevantes y fue cómo influenciar a los consumidores para que entreguen sus celulares y sus computadores a los programas postconsumo y no a los recicladores informales, o no exponerlos con otros equipos o con otros residuos. Pues no. ¿Qué es esto de un programa postconsumo? Es una alianza entre productores de equipos o de aparatos y distribuidores que facilita una infraestructura para que uno vaya y entregue su equipo, involucra gestores o recicladores y recolectores responsables, plantas certificadas ambientalmente para el tratamiento de estos residuos potencialmente peligrosos, y este es el medio de comunicación con los consumidores. En Colombia tenemos Ecocómputo para computadores y similares, tenemos Red Verde para neveras, tenemos Pilas con el Ambiente, que seguramente en el campus han visto algunos de estos en los puntos ecológicos que hay en el campus. Esos son programas postconsumo. Parte de lo que utilicé para diseñar ese modelo, que pareciera ser un juego, pero en realidad lleva un código detrás con un protocolo juicioso de modelo basado en agentes, fue la teoría redactor, que ayuda a los actores a aprender del pasado de RA en el país, qué hitos hubo, como la ley que salió en el 2013 o las resoluciones que salieron en el 2010, etcétera, y aprender de allí para tomar mejores decisiones hoy, aprovechando lo que ayudó en el pasado. Eso genera una gráfica que no voy a explicar por el tiempo, de este modo, que me permitió diseñar parte del modelo, y era la satisfacción de intereses entre productores y distribuidores. Quienes puedan estar interesados en esta parte específica pueden consultar este capítulo del libro, en donde explico específicamente el uso de la teoría redactor en el modelo basado en agentes. Este es el código, pues parte, por supuesto, del código que se utilizó en NetLogo, que es un software free, gratis para este tipo de modelos. Muy útil, muy práctico y que muy fácil acceso a diferentes tipos de modelos. Y la tesis completa la encuentran también en el repositorio de la universidad. Bajo este nombre, ustedes van a tener, según entiendo esta presentación, o el video, pero bueno, está en la biblioteca de la universidad disponible. No tengo nada en contra de compartir abiertamente toda la información. Muchas Bueno, gracias. entonces, dime. Muchas gracias por ofrecer la información. Ah, con gusto. Los principales productos durante la tesis pues son el Decision Enhancement Studio como tal, como metodología. El tema fue residuos electrónicos, pero esto puede ser aplicado a cualquier tema dentro y fuera de la ingeniería, como metodología de decisión y de participación de actores. Está también el código abierto en el logo de la simulación, que puede adaptarse también a otras temáticas. En el caso Javeriana, lo que hicimos fue utilizar otras herramientas también de participación para diseñar la política ecológica y ambiental que se está implementando en este momento con diferentes estrategias dentro del campus, no solo con residuos, sino con otros tipos de problemáticas como manejo de energía y agua sostenible, movilidad y diferentes temáticas que seguramente todos están viendo actualmente en implementación. La política la política nacional para la gestión de aparatos la encuentran también disponible en internet
en el link que dejo aquí abajo. Y en el anexo 1 se menciona brevemente la parte de enfoque sistémico que se utilizó. Digo la parte porque la política en realidad comenzó a diseñarse unos años antes de que yo interviniera. Mi intervención fue más como que movilizó lo que estaba un poco estancado. Hicimos este proceso de diseño sistémico y finalmente logramos sacar la política en el 2017. Y si a alguno le llama la atención, pues pueden verla y tiene varios elementos del enfoque sistémico que desarrollamos en la tesis. También tengo, aparte del capítulo que les mencioné, también hay uno que explica la problemática, pero como en el caso universidad. Esto fue lo que desarrollé durante la tesis. Posteriormente a la tesis, ya estando, yo terminé mi doctorado en el 2016 y a finales de ese mismo año empecé a vivir en Suiza. Entonces aquí tuve la oportunidad de trabajar con el World Resources Forum, que hace parte del Sustainable Recycling Industries. Ese es un programa de financiación de Suiza en diferentes países, incluido Colombia y Perú en Latinoamérica, en esta temática de RAE. Entonces lo que hicimos allí fue tomar las partes más prácticas aplicables de lo que hicimos durante mi tesis para compartirlas y que otros países pudieran aprovecharlas de alguna forma. Está en inglés y en español, la pueden ver también en esos links. Eso fue en el 2017 y en este momento estamos en los artes finales de la publicación de un capítulo sobre el tema también aplicado a residuos electrónicos o e-waste con Ecuador, gracias a una aplicación que les voy a mostrar también que hice como a nivel de piloto, de probar lo que hice durante 2 años con los diferentes actores en Colombia durante mi tesis, que implicó varios talleres y diferentes actividades durante 2 años. ¿Cómo podría yo tomar eso y ofrecer un servicio, por ejemplo, en una semana, en 3 días, pero conservando la lógica del diseño sistémico? Y en eso es que he estado trabajando desde que estoy fuera de la universidad y del país. A eso es a lo que he llamado en general diseño sistémico de soluciones y lo resumo en esta parte de la presentación. En el tema de RAD específicamente, la idea es que cuando se va a tomar una decisión, se va a diseñar un programa, se va a diseñar una infraestructura, hay que involucrar a los actores relevantes, también las perspectivas o sus puntos de vista, sus motivaciones y todas las dimensiones que se puedan incluir, también los procesos de la gestión completa y la lógica causal, que es tanto aprender del pasado como entender que mis decisiones hoy, mi diseño hoy, mi proyecto hoy va a traer efectos futuros. Y cómo integro todo eso durante además todo un diseño de un proceso de diseño, que puede ser un proceso de diseño tradicional, una fase de preparación, entender el problema, identificar sus causas, diseñar las soluciones, en este caso las estrategias si hablamos de política, planes de acción, seguimiento y control y, bueno, en Colombia hubo una fase de aprobación de la política. El reto entonces es cómo incluyo tanto actores como perspectivas o dimensiones, como procesos y lógica causal en cada una de esas fases. Así transformamos, por ejemplo, lo que tradicionalmente llamamos como diagnóstico en directos, que muchas veces termina siendo una documentación como de un agente externo que va y lee el contexto y entiende, aquí sucede esto, hay esta cantidad de residuos, en el caso específico de residuos, pero alguien ajeno que lee la fotografía y se la entrega al diseñador. Eso es diferente a construir este diagnóstico, esta situación actual, ya implementando metodologías participativas con los actores relevantes y apropiándolos, empoderándolos del problema, que no es solo del ingeniero o del diseñador, sino que tiene que ser abordado por todos los que tienen que ver con el tema en el contexto real. Y por supuesto sería ideal que luego de diseñar el proyecto o diseñar la política, pues también se implemente de una forma participativa y con el enfoque sistémico. Sería lo ideal, en esta fase estamos en este momento en general en el país. En forma resumida, la lógica que está detrás de esta forma de diseñar es que vemos el problema, entendiendo cómo lo ven todos los actores, no solo el ingeniero diseñador,
yendo después al fondo del problema, que es entender las causas estructurales o los problemas estructurales del problema principal, y luego entre todos diseñando las soluciones o las estrategias o el proyecto como tal o la infraestructura. Bajo esta lógica, entonces, fue que trabajé el caso Colombia. Lo voy a mostrar rápido, aunque ya he mencionado varios de los pasos. Voy a centrarme solo en algunos. En la fase de diseño de la situación problemática, entendimos cómo está la situación de gestión de residuos en el país, de residuos electrónicos en el país actualmente y hacia dónde queremos ir o quieren ir los actores relevantes, y así entender la brecha que hay entre ese hoy con problemas y el futuro habiéndolos solucionado. Y con eso entramos a diseñar la política. Utilizamos también, por ejemplo, el árbol de problemas, causas y efectos, que es algo tradicional, eso no lo inventé yo, eso es de la CEPAL. Solo le hicimos algunas adaptaciones para darle más fuerza a esta lógica causal. Y luego de esa fase empezamos, pero como resultado de esa fase lo que sale es como un listado sin priorizar de problemas y de causas, un poco mezclado. Entonces lo que hicimos para poder llegar al fondo del iceberg fue utilizar la matriz de incidencias directas como método de priorización. Esta lógica se utiliza también en otros temas y con otras fines como matrices ambientales o tal vez en los temas específicos de ustedes también, pero la lógica es la importante. Yo puedo cruzar variables entre sí y entender cuáles son más influyentes en las demás y cuáles son más influenciadas que otras. Y con esta lógica, que fueron matrices que físicamente llenamos durante varios días con los actores relevantes en Colombia, eso es el Ministerio de TICS, el MITICS dijo cuáles son los problemas que más influencian a otros, el Ministerio de Ambiente y etcétera. Llegamos a construir una matriz única, eso lo pueden ver en la tesis detallada, y con esa matriz única de influencia y dependencia entre problemas o entre causas, se construye una gráfica de este estilo, en donde en este cuadrante quedan las causas estructurales o los problemas más relevantes, hacia donde se deberían enfocar las estrategias principalmente. Eso no quiere decir que los problemas que quedan en los otros cuadrantes o las causas no se atiendan, sino que la lógica es que cuando yo soluciono las causas estructurales que están en la zona de más poder, porque son las menos dependientes, pero las más influyentes, indirectamente puedo estar solucionando, por ejemplo, las que son más dependientes, por supuesto, de ellas. Entonces, la lógica no es excluyente de no atender problemáticas que también son importantes, pero no tan estructurales como otros. Uno puede hacer con este ejercicio una planeación del corto, mediano, largo plazo, por ejemplo, en una política o en un plan de gestión de residuos municipal o en una planeación en general. Con esa información, entonces, diseñamos las estrategias también de forma participativa. Lo que hicimos en este, que fue otro taller, esto se realizó entre el 2014 y 2015, años completos. Entonces, el primer taller fue a principios, más o menos, o mediados del 2014, este fue en abril del 2015, con todos los actores relacionados con RAE en el país, especialmente en Bogotá. Entonces, lo que hicimos fue reunirlos en grupos interinstitucionales, entregarles un formulario en donde ellos recibían un objetivo propuesto para la política, porque era el ejercicio de diseño de política, y ellos tenían que diseñarle una estrategia a ese objetivo utilizando diferentes datos que les dábamos anexos al formulario en una primera ronda. En una segunda ronda rotaban los formularios a los grupos vecinos y la idea es que en la segunda ronda el grupo que recibía una estrategia la criticaba desde la viabilidad económica, social, ambiental, política, eran diferentes dimensiones con el fin de mejorar la estrategia que los del grupo anterior escribieron, y así sucesivamente pueden darse diferentes rondas para ir mejorando participativamente cada estrategia para cada objetivo. Y ese ejercicio se hizo durante un día con los diferentes actores allá en la Javeriana. Y esto fue un insumo que se le dio luego al ministerio
para diseñar el plan de acción que la política actualmente tiene. Esto no he resaltado tal vez la importancia que tiene que los actores que participan en cada una de estas fases ojalá sean los mismos para que se vaya generando también una relación de confianza y se potencie la cooperación y coordinación, colaboración que tiene que haber, por ejemplo, entre sectores del gobierno cuando es algo nacional. En la parte ambiental, por lo menos, es muy factible que en nuestro país haya temas que un viceministerio o un ministerio dice, yo llego hasta aquí, esto ya es del Ministerio de Salud, por ejemplo, o del viceministerio tal dentro del Ministerio de Ambiente, y esas cosas, esos problemas se pueden evitar logrando que todos participen en estos procesos. Y así se aumenta la sostenibilidad de las soluciones diseñadas. Esta es una imagen del Decision Enhancement Studio que desarrollamos en la universidad con ellos. Había personas del Ministerio de Ambiente, había recicladores formales. Estaba la Andy como representante de los productores, pues es la representación de los industriales en el país y quien viene apoyando los programas por consumo en el país como Ecocómputo y estos programas. Había algunos directores de los programas también, aquí está el de Red Verde, que recogen neveras y hoy en día también lavadoras, y había expertos internacionales y nacionales. En Colombia el que ha venido liderando eso es el Centro Nacional de Producción Más Limpia y con el apoyo de la cooperación suiza desde el año 2007. Eso fue el estudio. Lo que hicieron ellos fue utilizar la herramienta, el ABM que diseñé, en grupos con diferentes escenarios y cada escenario luego fue metido en una matriz de multicriterio, de decisión multicriterio, dándole diferentes pesos a las diferentes variables y jugando con eso, contestando unas preguntas para generar la discusión que esperábamos en cuanto a lo sistémico que debería ser, eh, lo holístico de de la problemática y las soluciones que mejor aplicaran a los problemas más fundamentales. Entonces, en resumen, cada fase de esa metodología la desarrollé con diferentes talleres y metodologías participativas. Identificamos problemas, identificamos las causas estructurales, diseñamos las estrategias en diferentes espacios, el taller, en el Decision Enhancement Studio, y al final salió la política en el 2017. Esto fue en 2017 que se lanzó la política, y esto es algo más reciente que encontré, de hecho, esta misma semana, que me invitaron de Colciencias para evaluar unos proyectos de investigación, pues de las convocatorias que sacan para apoyar proyectos, y la línea temática en la que me incluyeron como evaluadora tiene que ver con residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el país, y en la explicación de la línea dentro de la convocatoria se menciona específicamente que hay una política pública clara acerca de la gestión de RAE, lo cual pues nos alegró mucho porque definitivamente una política y una política pública generada de forma más participativa realmente genera un mayor impacto. Por ejemplo, el tenerla en cuenta dentro de las inversiones y direcciones de investigación en el país. Ya para ir terminando, entonces voy a mostrar lo que de forma mucho más reducida he venido implementando, explorando la metodología. Hicimos, por ejemplo, un curso de una semana donde durante 3 días nomás aplicamos la metodología con la Universidad de Cuenca en Ecuador, en donde también invitamos al Ministerio de Ambiente desde Quito y a las entidades que tienen que ver con la gestión de RAE en ese país. Y con ellos utilizamos solo esta parte de toda la metodología para identificar en un día la situación problemática, en otro día ir a las causas estructurales, al fondo del iceberg, y en otro día diseñar entre todos unas posibles estrategias de solución de las principales problemáticas identificadas. Por supuesto, esto no tiene la misma profundidad ni impacto en cuanto a apropiación de actores y todo lo que buscamos también con la metodología, pues solo fueron 3 días, en Colombia se hizo durante 2 años, pero sí se obtuvieron resultados muy interesantes durante los 3 días que fueron mis talleres.
Por ejemplo, obtuvimos una lista de las problemáticas identificadas muy similar a la lista de las problemáticas que finalmente se reportan en la política en Colombia después de varios años de trabajo. Definitivamente, pues el contexto es similar en cuanto a la gestión de residuos electrónicos. Eh, por si acaso les llama la atención, puse aquí la lista que está en la política en Colombia solo para comparar que las problemáticas son muy similares. Y la matriz, se obtuvo una matriz también en el segundo día, en el segundo taller, en donde en la zona de poder, como problemas estructurales también quedaron, por ejemplo, temas como la educación y la información que se le da a consumidores, por lo cual los consumidores desconocen que existen estrategias para recoger sus residuos responsablemente y de allí pues detona el fortalecimiento del reciclaje informal y sucesivamente. La falta de una política pública en Ecuador todavía no hay, se está trabajando en ello. El control desde la autoridad ambiental es otro tema, la, el contrabando que hay, por ejemplo, en el tema de celulares y computadores, que hace que los equipos sean de mala calidad, sumado a las modas que existen hoy en día de cambiar mucho de celular y de computador y el avance en las tecnologías que genera al final más residuos electrónicos. Todo eso es similar en los dos contextos. A partir del último taller que fue el diseño de estrategias, pues se obtuvieron 5 posibles objetivos que podría tener una política que también de cierta forma pues son similares a los que quedaron en la política en Colombia. En resumen, esto demostró que como lógica de pensamiento y método de diseño de estrategias o de proyectos puede ser aplicable también en un corto plazo y lograr con ciertas limitaciones, pues resultados muy interesantes. Estas son imágenes de las actividades que se realizaron en la Universidad de Cuenca. Luego, eso fue el año pasado. Este año hicimos algo similar, pero en 4 horas en Costa Rica, en el marco de este proyecto de Jeff y Unido, en donde ellos están apoyando el desarrollo de políticas y de estrategias de gestión responsable de residuos electrónicos en 13 países de Latinoamérica. En ese contexto, ese proyecto se realizó esta academia para gestores de residuos electrónicos con la participación de estos países y lo que hice allá en un taller que en total fueron 4 horas, pero pues fue dividido en varios días, fue enfocarnos en el diseño de estrategias, pero alcanzamos a aplicar parte de las otras metodologías y también se obtuvo un resultado bastante interesante porque este tipo de métodos en estos contextos internacionales ayudan mucho a que los países que no tienen nada, ni sistemas de gestión, ni regulación, ni política, aprendan de países como Colombia, como Perú, como Costa Rica, que sí tienen legislación y sí tienen programas postconsumo, en este caso específico de RAE. Entonces fue una actividad bastante enriquecedora, por supuesto muy limitada en tiempo, entonces el objetivo era bastante diferente a diseñar una política como en la tesis, pero como lógica es bastante útil para facilitar el proceso, donde necesitamos que diferentes actores se involucren y aprendan del tema específico. Esta es parte de los resultados que obtuvimos en ese taller en Costa Rica, también similares o problemas en general que tenemos no solo en Latinoamérica, sino en países en vía de desarrollo en general. Y por último, estoy comenzando un proyecto también en Costa Rica, pero en esta oportunidad es sobre residuos orgánicos municipales, una planta de compostaje que ya existe y que queremos mejorar, involucrando también el enfoque sistémico, con cooperación suiza también, y con diferentes instituciones de Costa Rica, incluido el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la municipalidad que tiene la planta, que espero se vea. Estamos iniciando, es un proyecto de 2 años, pero pues la idea es también aplicar esta metodología para que tanto a nivel municipal la planta y los actores alrededor de la planta ayuden a que funcione mejor desde el punto de vista técnico. En la foto se puede ver que está bastante regular el manejo actual o
mucho por mejorar. Y también vamos a trabajar una línea de involucramiento de actores a nivel más regional, ojalá nacional, por eso está el ministerio, para apoyar también, no necesariamente un diseño de política. Costa Rica no se mueve en este caso con política, sino está trabajando en el programa de actividades para la mitigación del cambio climático que a nivel mundial cada país debe estar construyendo, el NAMA, y ellos incluyen una línea de residuos orgánicos dentro del NAMA. Entonces vamos a estar trabajando a nivel nacional más por este lado de objetivos del milenio y mitigación del cambio climático y descarbonización del país. De pronto pueden conocer resultados más adelante porque pues, estamos empezando, pero esa es la idea. Como comentarios finales, el diseño sistémico es una metodología aplicable a cualquier proyecto. Yo ya me he centrado en mi tema específico de residuos, pero esto puede ser aplicado para cualquier tema que demande infraestructura, que afecte, beneficie, requiera diferentes actores de la sociedad o disciplinas cuando es un proyecto multidisciplinario, que sucede mucho en ingeniería. El pensamiento sistémico es una lógica que nos ayuda a concebir, diseñar, implementar y operar proyectos de ingeniería de una manera más holística, lo cual la hace más sostenible también en diferentes dimensiones, sostenible socialmente, económicamente, ambientalmente, etc. Y este tipo de metodologías no solo apoyan, sino que también requieren trabajo interdisciplinario, multidisciplinario o transdisciplinario, que es cuando incluimos no necesariamente profesionales del tema o expertos del tema, sino la comunidad misma, como con su conocimiento experto, que muchas veces es mucho más valioso que los que podemos tener a veces como profesionales de la ingeniería, y hay que aprovecharlo. Muchas gracias y espero haber sido clara en mi presentación. No Ingeniera sé si hay Sandra, preguntas. muchas gracias. En este instante yo tengo unas preguntas, pero pues abro el chat de la herramienta del GoToMeeting por si alguien tiene alguna pregunta. A ver. Bueno, por ahora no hay nada en el chat. Bueno, mientras tanto, mientras de pronto alguien se anima, yo te hago una pregunta. Em, esa herramienta de programación gratuita, digamos libre, que tú utilizaste para la programación de la herramienta que te ayudaba a simular los resultados de acuerdo a las variables que tú incluías ahí, ¿qué tan amigable era para, por ejemplo, detectar errores de sintaxis y del lenguaje propio? O sea, ¿qué tan fácil fue para ti terminar la programación de esa herramienta? Ok. NetLogo y en general la modelación basada en agentes puede ser muy sencilla y básica y puede ser muy compleja, depende del objetivo que se esté buscando. Porque uno lo puede utilizar, por ejemplo, para obtener escenarios más óptimos y meter temas de optimización. O puede usarla muy básico solo con el objetivo educativo para generar discusiones o aprendizaje en diferentes actores. Y dependiendo de ese objetivo, la programación es más sencilla o menos sencilla. La mía pensaría que fue intermedia. El software es bastante amigable, el código es bastante sencillo. Si tú tienes la lógica de programación, es muy sencillo programar y pues tiene lo normal pues, que le ayude a uno a checar que el código vaya funcionando y vaya haciendo lo que uno en realidad quiere. Y algo muy interesante de este NetLogo es que es una comunidad. Entonces ellos ofrecen una biblioteca, una library con diferentes programas ya de ellos o que hemos dejado diferentes personas que vamos ingresando a la comunidad y en general son códigos abiertos que se pueden accesar, modificar y por supuesto está la parte de referenciar.
de donde se saca algunas partes del modelo, si se han utilizado modelos de la biblioteca ya existentes. Entonces me parece una herramienta muy, muy interesante para las personas que no somos como yo como mi perfil principal no es programación, pero sí tenía la lógica por la formación que recibimos desde la ingeniería civil de nuestra universidad. Entonces me facilitó generar el código. Necesité, después de tener toda la información y el modelo conceptual, habiéndolo trabajado pues largos meses, necesité concentrada en el programar 3 meses, que fueron parte de una pasantía que tuve pagada por el DAD, el DAAD, esta institución que paga becas para ir a Alemania, que la Javeriana constantemente saca convocatorias y avisos con ellos. Yo tuve una beca por un par de meses para trabajar en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, en Alemania, y ese fue el tiempo especial que yo trabajé con la profesora de allá y su grupo de expertos en IBM, y con ellos aprendí el software y resolví mis problemas de programación específicamente. Entonces, en conclusión, es un software asequible, gratis, muy amigable. También se puede combinar con Java y con esas herramientas que la verdad yo no utilicé, y ofrece una biblioteca muy amplia con ideas inspiradoras para los modelos de uno. Listo, muy bien. Una pregunta más general respecto de de los residuos electrónicos, y es, ¿tú sabes qué hacía el gobierno en cuanto, o cuál era la metodología del gobierno en cuanto a esos RAEs antes de esto en sus diferentes dependencias cuando ocurría una mejora tecnológica? ¿Te refieres a los equipos que las mismas entidades del gobierno sacan como residuo? Sí, exacto. Cuando ya, digamos, ya pasa del tiempo de, ni siquiera ya están depreciados, sino son obsoletos y el gobierno le dio por ejemplo, por decir, modernizar la base tecnológica Por de... dar de baja, sí. Sí, exacto. Sí. Bueno, desde hace varios años y actualmente, la verdad, actualmente no sé esa parte específica cómo la están manejando, pero ellos tienen la responsabilidad de entregar al postconsumo que le ofrece el servicio, lo que hace el postconsumo. El postconsumo es, por ejemplo, el de computadores, agremia a casi todos los importadores de computadores que venden equipos en el país. Eh, ellos financian un programa postconsumo que recoge todos los computadores en el país, incluidos los oficiales, o sea, los de entidades oficiales y empresas en general. Y este postconsumo lo que hace es una licitación con los diferentes gestores del país que se pueden comprometer a hacer una gestión adecuada ambientalmente de esos residuos. Y son ya las plantas de tratamiento que hay, como Lito o Say Recyclables, que funciona en Cartagena, que reciben los equipos y hacen desmantelamiento manual, y lo que se puede exportar lo exportan para tratamiento en otros países y le dan un manejo responsable a cada parte de los equipos. Listo, Eh, muy, eh, muy, uh-huh. muy bien. La última pregunta que tengo es, en tus mesas de trabajo, la presencia de los diferentes actores obedecía a un peso ponderado, o sea, por decirte alguna cosa, y esto ya es puro intuitivo y sin saber, la persona que representaba a la Andy tenía cierto peso por encima de la persona que representaba, por decirle, los usuarios finales o las personas que respondían a, no sé, que trabajaban, por ejemplo, con las empresas que hacen la reposición, el manejo de los elementos o que hacen la extracción de los residuos y los manejan. Ese peso, eh, ¿cómo lo manejabas? O era simplemente uno a uno? No, las discusiones, en los talleres, pues todos participaban con igualdad. Era parte importante para generar ese espacio de respeto y que pudieran hablar, porque obviamente hay temas conflictivos
como disminuyamos la generación de RAE hablándolo con personas que viven del reciclaje de RAE, por ejemplo. Pero siempre se dio un espacio abierto en las actividades en vivo, por decirlo así. En la matriz de incidencias directas, que a la final salió una conjunta, sí manejamos una ponderación de pesos que sacamos también, o sea, yo la propuse y la validé con el Ministerio de Ambiente y con diferentes, con los actores más relevantes, porque claro que en el momento ya de tomar decisiones, sobre todo en esta matriz, que lo que busca era priorizar los problemas, las problemáticas, eh, sí, no tienen el mismo peso los diferentes actores, como lo dijiste, dependiendo del rol o del esquema mismo de poder, pues tocaba diferenciar un poco. Sin embargo, no fue como muy distante, o sea, sí tuvo un peso mayor las instituciones de gobierno porque pues era una política pública, por ejemplo, pero en este momento no tengo aquí, esto está en la tesis, en uno de los anexos en donde explico cómo se está por detrás diseñada esta matriz. Listo. Pero es algo que sí hay que tener en cuenta siempre que tenemos algo con multicriterio, multiactor. Perfecto, mil gracias por las explicaciones. Bueno, en el chat no encuentro más preguntas, entonces, ingeniera Sandra, muchísimas Ok, gracias por el tiempo, por compartir con nosotros gracias a ti. el desarrollo de la investigación que personalmente yo no pude asistir a la defensa porque en esa época estaba trabajando con el tema del Decatlón Solar y estaba en Cali. Pero pues te felicito por el trabajo y pues se ve que el camino está planteado y es posible que la aplicación sea más regional que local y por eso felicitaciones y muchas gracias por el tiempo al seminario de la maestría en ingeniería civil. Muchas gracias a ti por la invitación y la oportunidad. Cualquier cosa que necesiten estoy a la orden. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes y dentro de muy poco tendremos este video disponible en el streaming de YouTube. Muchas gracias a todos. Chao, Sandra. Chao.